Hola a todos, es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo con ustedes mi camino como inversora. Pero antes de comenzar a hablar de los temas que traje hoy, quisiera agradecer al BitLab realmente por todo lo que viene haciendo hace tantos años en el ecosistema de emprendimiento e inversión de Latinoamérica, apoyándolo constantemente, como así también al Centro MIPE, que puede hacer posible todo este grupo de contenidos que están a disposición de ustedes, y a Escala, que por supuesto en los años de vida que tiene ha mostrado impactar fuertemente y positivamente también en el ecosistema de inversores. Antes de un temita, antes de comenzar exactamente con el contenido, les quiero contar brevemente quién soy yo. En este momento me desempeño como Managing Partner de NextTP Venture, que básicamente es un fondo de inversión y soy una de las co-founders. Comencé siendo Angel Investor hace muchos años, casi cuando no se conocía esa palabra de ser el Angel Investor, porque realmente toda la nueva jerga del ecosistema de emprendimiento e inversión es algo bastante nuevo. Y además soy cofundadora de WeInvest, que es la primera comunidad de mujeres inversoras con foco en Latinoamérica, que busca básicamente robustecer el rol de las mujeres como inversoras, porque no tenemos gran cantidad de diversidad dentro de las áreas de angel investor, tanto como miembros de los clubes de ángeles o como funding partners de los venture capital. Entonces, este es el objetivo de esta comunidad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente, la primera parte es un poco cuáles fueron mis primeros pasos como inversora, como les decía, cuando no sabía siquiera que era ser inversor ángel. Luego entender un poquito o generar un lenguaje común acerca de lo que es una startup, qué son los emprendedores, qué diferencias hay entre emprendedores e intraemprendedores. Después, realmente, cuál es el rol que tenemos los inversores ángeles cuando hacemos una inversión dentro de una startup o en un grupo de startups. Después, cuál es mi gran aventura, cuál fue mi gran aventura de los últimos años, y de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí? Que me parece que es importante compartirlo, porque este ecosistema se ha construido y se va a seguir construyendo siempre y cuando trabajemos en un ámbito de transparencia y colaboración. Y colaborar también es compartir experiencias. Y luego un último punto, que algunas consideraciones adicionales que me parece importante compartir también con ustedes. En los años 2000, la realidad que mi capacidad de riesgo en cuanto a la inversión era prácticamente nula. Me preocupaba mucho más si las tasas de interés de los bancos, de los plazos fijos, subían o bajaban, y qué pasaba eso en comparación con la variación del dólar, siendo que soy argentina y que vivo en Argentina. Imagínense lo que significa eso, ¿no? El tema de la variación del exchange rate y la relación con las tasas de interés de los bancos. Bueno, muchos de nosotros en este momento también podemos estar preocupados porque tampoco las acciones tradicionales están funcionando en los últimos tiempos demasiado bien. Entonces, en esa época, la realidad que más allá de tener los plazos fijos o inversiones totalmente de muy bajo riesgo, me arriesgué, digamos, a invertir en una compañía que se llamaba Customer Experience, que era un call center, pero básicamente porque conocía mucho de este sector. Entonces ya intuitivamente consideraba que poniendo un poco de capital en esta compañía, pero ayudándolos mucho a conseguir clientes, a mejorar su propuesta de valor, podía agregar valor de esa compañía. Pero el gran problema de esta inversión tuvo que ver en que, en lugar de invertir en el holding de la compañía, invertí solamente en un área de la misma. Por lo tanto, al momento en que se hace efectiva la venta del holding, la evaluación de solamente esa área de la compañía era mucho más baja de lo que me hubiera correspondido si hubiese tenido una participación, digamos, en toda la compañía y en donde se estaba agregando valor, porque ahí es muy difícil poder determinar cuál es el verdadero valor de la porción que uno tiene su inversión. Así que ahí ya tuve mi primer aprendizaje. Les voy dando un poquito de letra respecto a los aprendizajes.
Pero luego identifiqué básicamente que la tecnología obviamente iba más allá de lo que era el call center y que Internet empezaba a ser como la madre de la vida de todas las personas y en donde algo muy importante, empezaban a bajar los costos de desarrollo de las eh, plataformas y aplicaciones. ¿Por qué? Porque en los años 2000, bien lo cuenta Alec Oxenford de OLX, dijo, cuando yo salí a buscar dinero para hacer la plataforma de remate, realmente necesitaba muchos millones de dólares, cosa que luego, más adelante, a partir del año 2011, 2012, la realidad que los costos de hacer una plataforma tecnológica bajaron dramáticamente. Entonces, con menos capital se podía iniciar una compañía. Entonces es ahí donde a partir de que me empezaban a acercar ciertos startups para que los ayudáramos a probar el modelo de negocio a través de un negocio que teníamos con mis socios, que era una agencia de marketing digital orientada a performance, es como invertí como inversor ángel en Cupónica, que básicamente era una compañía muy parecida a Groupon, pero establecida en Argentina, con una propuesta de valor muy innovadora, pero que en realidad en aquel momento no pudo alcanzar el nivel de capital que necesitaba, la inyección de capital que necesitaba como para poder desplegarse al ser una compañía B2C, que se necesita mucho capital al inicio para poder hacer actividades de marketing y ir mejorando todo el tiempo el producto. Entonces esa compañía fue adquirida por otra, muy rápidamente, con lo cual luego de 10 años casi que pasó esto, recién ahora estoy más convencida que voy a recuperar ese capital y posible tenga una ganancia, pero en los años anteriores era como muy incierto, lo cual esto habla de que los inversores tenemos que tener paciencia. Entonces ahí es como empezamos a darnos cuenta que ya el tema de invertir tenemos que empezar a analizar un poquito más cuáles son las variables que intervienen. Si nosotros consideramos una startup comienza o un nuevo emprendimiento comienza con una prueba de concepto, ¿no? Y luego tiene que validar el mercado, hacer la adquisición de clientes para hacer, digamos, la regionalización o globalización para luego tener su éxito. Las necesidades de capital son bien diferentes en cada una de estas etapas y a lo largo del tiempo. Y lo que me daba cuenta es que básicamente el paradigma de VC tradicional no invertía en las primeras etapas de los emprendedores, en la parte de prueba de concepto y de la validación de mercado, porque básicamente invierten a partir de que tienen un poquito más de visibilidad acerca de las posibilidades de éxito de esa compañía, aunque nunca se tiene el 100% de seguridad, pero casi diría que el inversor tradicional o el VC tradicional invertía en la etapa de Customer Acquisition hacia adelante, y básicamente porque es cuando las necesidades de capital de las startups son mayores. Pero la realidad es que no puede invertir un VC tradicional en etapas anteriores montos muy pequeños porque económicamente no pueden dar ese servicio a mucha cantidad de compañías invirtiendo tickets muy pequeños. Entonces nos dimos cuenta que venía una nueva etapa en donde empecé a considerarla como el Angel 2.0, ¿no? El inversor ángel que invierte en las nuevas compañías, en las compañías generadoras de gran impacto a gran escala a través de la tecnología, en donde invirtiendo muy poquito capital, podemos acompañarlos a que puedan hacer ese desarrollo para que luego un VC tradicional que invierte de ticket de 500.000 a $1.000.000 en adelante pudiera entrar en esas etapas y por lo cual entrando en etapas tempranas podíamos tener un buen retorno de la inversión. Obviamente con mucho riesgo, pero sí con esta posibilidad de poder tener un buen retorno. Pero acá lo que tenemos que entender es realmente qué es una startup y cuáles son los componentes de una startup. Entonces, para eso vamos a entender un poquito el landscape, vamos a entender un poquito el lenguaje que decía que empieza a aparecer cuando en los últimos 10 años hablamos de ecosistema de emprendimiento e inversión. Entonces, hay una diferencia entre emprendedores e intraemprendedores, entre una startup y una pyme, y por el otro lado, y muy importante, la diferencia de
decir invertir en capital de riesgo o invertir en capital emprendedor, ¿no? Entonces, la realidad es que los emprendedores son los verdaderos héroes modernos, ¿no? Antes cualquier pequeño o adolescente o un poco más se quería, lo importante eran los grandes jugadores de fútbol o, digamos, los grandes músicos querían ser como ellos en su imaginación. Hoy hay muchos jóvenes, muy jóvenes emprendedores y que todavía no lo son, que aún algunos que inclusive están en escuelas secundarias, como Mateo Salvato, que se quieren parecer a muchos de estos emprendedores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Emiliano Kargerman, que es el fundador de Satellogic, quien ha hecho una constelación de nanosatélites de muy bajo costos y que recientemente acaba de firmar un acuerdo con SpaceX, que realmente está siendo una gran compañía con un gran impacto a nivel global y en donde no solamente impacta a otras compañías, sino también a los usuarios. El caso de Federico, que es el fundador de CargoX, que es el Uber for Trucks, o sea, una plataforma de camioneros, no tiene un solo camión, un solo activo en su compañía, lo que tiene es tecnología para poder administrar los viajes de una cantidad impresionante de camiones que trabajan a lo largo de Brasil por el momento, para tener el último gran ejemplo que hace un mes nos acabamos de enterar, que es el caso de Emilio Pez, que básicamente es el fundador de Auth0, que es una compañía que acaba de ser comprada por otra denominada Okta, que cotiza en bolsa y la ha comprado en 6.5 billions. Entonces, imagínense el inversor ángel que en el año 2013-2014 invirtió en esta compañía y permaneció en la compañía, qué contento debe estar hoy con la cantidad de X que va a recibir de retorno de su inversión, ¿no? Cuando vamos a hablar de intrapreneur, para aquellos que entienden o están menos involucrados con el mundo de las inversiones, no confundamos, el emprendedor es alguien independiente, mientras que el intrapreneur está dentro de una compañía que a veces saca un producto y hace un spin-off. Entonces, cuando invertimos en estos equipos, tengamos en consideración que tenemos que invertir en equipos que estén el 100% dedicados a ese emprendimiento o a ese proyecto en donde nosotros estamos invirtiendo y no que estemos invirtiendo dentro de una compañía en donde va a recibir valor de ese nuevo desarrollo, pero en donde nosotros no vamos a participar. Entonces, es claro que los emprendedores y los intraemprendedores resuelven problemas reales. Latinoamérica tiene muchos problemas para resolver a través de la tecnología y crean valor. Y cuando decimos crear valor, empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el triple impacto. No solamente están en la búsqueda de un impacto económico para ser sustentables a lo largo del tiempo, sino que mucho más que eso, están impactando a nivel social y a nivel ambiental. Por el otro lado, consideremos que una startup no es una versión pequeña de una gran compañía, ¿no? Una startup realmente está en un momento de experimentación. Está experimentando y está tratando de ver si encuentra un modelo de negocios para, como decíamos antes, ser sustentables y sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, todavía no lo tienen definido. Están modelando, están probando, están desarrollando un MVP y están desarrollando un negocio con una nueva metodología, ¿no? Esto que escuchamos, el Lean Startup, es esta cuestión circular en donde tengo una idea, desarrollo un mínimo producto viable, lo pruebo, lo lanzo al mercado y así sigo sucesivamente hasta encontrar realmente aquel product market fit y por el otro lado la posibilidad de ver concretamente si hay alguien que está dispuesto a usar el producto y además a pagar por eso, ¿no? Y algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta como inversores ángeles es que los recursos son sumamente limitados. O sea, tienen muy poco dinero para hacer todo esto, mucha energía, mucha adrenalina, pero los recursos de tiempo y de equipo y asimismo de dinero son muy limitados. Entonces, si nosotros vemos en este eje de tiempo cuál es la necesidad de cash de estos emprendimientos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran
pausa, ¿no? Punto de equilibrio muy alejado en el tiempo, que es recién cuando estoy en la etapa de grow, pero que en toda la primera etapa las necesidades de couch son importantes, más o menos importantes, dependiendo qué tipo de compañía, sector o tipo de desarrollo se trata. Obviamente, en las necesidades de cash de una compañía B2B que tiene un software as a service, que puede desarrollar el proyecto y empezar a hacer las primeras pruebas, es, aunque a ustedes les parezca raro, es bastante menos que en el caso de una compañía B2C en donde necesito capital para poder hacer esas pruebas de mercado porque voy a un mercado más abierto, o una inversión en biotech que obviamente necesita mucho tiempo y mucho capital hasta que realmente está aprobado el producto. Pero la realidad que lo que ocurre en esto es que en esta etapa es donde más mueren o desaparecen estas compañías. Entonces es ahí donde básicamente el ratio es 9 de cada 10 startups mueren en esta etapa, y la posibilidad de acompañar a esas startups en esas etapas con capital y con apoyo adicional, que ya vamos a ver más adelante de qué quiero decir con todo esto, hace que este ratio pueda bajar dramáticamente, llevándolo a ratios de 6 a 10 o de 5 compañías desaparecidas a 10. Y esto ténganlo en cuenta, los efectos de cuando empiecen a hacer inversiones, a considerar esto, ¿no? Que independientemente de estar seguros, de ver las diferentes variables de análisis de los startups y sus equipos, y todo lo que querramos buscar para poder decir, quiero asegurarme de que esta inversión va a funcionar, de todos modos ese ratio no supera, no está mejor que un 50 y 50, y yo diría que un 60-40, ¿no? Entonces, es así como empezamos a entender cuáles son las diferentes etapas del desarrollo de una startup, desde la idea hasta pasando por el armado del equipo fundador, porque en general la idea aparece de un fundador o de un equipo muy pequeño y después hay que robustecerlo. Luego, como el papel preponderante que tienen lo que denominamos las 3 Fs, hoy voy a decir solo 2, que es Family Friends. La tercera, bueno, es Fools, pero hay muchos que no son Fools porque han entrado, como decíamos, en compañías muy exitosas en etapas muy tempranas y han multiplicado por muchas veces ese capital. Luego, la etapa de Seed Stage, donde involucran otro tipo de jugadores, como las aceleradoras, los business angel y dentro de esto los clubs de ángeles, como así también los venture capital, que van siendo de diferentes características, como los micro VC, los VC de growth, ya con series A, B y C, y como verán, la participación del aporte de capital en cada una de las etapas va tomando más relevancia el capital, como decía, no de riesgo, sino las inversiones de capital emprendedor, como es el caso de los ángeles inversionistas y el caso de los venture capital. Entonces, si vamos un poquito a analizar en términos de los números, ¿no? Cuáles son aquellos números que tenemos que considerar a la hora de cada una de las etapas de inversión, nos vamos a dar cuenta que obviamente los montos son diferentes, y además quiénes son los participantes de estos también son diferentes, como lo vimos en el chart anterior. Acá tenemos, por ejemplo, la etapa del sueño, en la etapa de la idea, como decíamos, se necesitan en general menos de $250.000 para poder desarrollar y pasar al siguiente nivel, y en donde otra vez, en esa etapa, la familia y los amigos tienen un rol preponderante. Luego en la etapa pre-seed, que es la etapa del MVP, para aquellos que no están habituados, el MVP es el mínimo producto viable, o sea, es ese producto que me permite probar si realmente puede funcionar esta propuesta de valor en el mercado objetivo que tengo. La realidad es que el mínimo producto viable, como yo digo, es aquel que me da vergüenza todavía, porque si yo saco al mercado a probarlo un producto excelente que tiene absolutamente todos los detalles que quiero tener para el futuro,
seguramente ya va a ser tarde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el emprendedor no está solo desarrollándolo, sino que hay muchos desarrollando en el mismo mercado. Entonces acá hay un tema de velocidad y de prueba constante para ver realmente si esto funciona. En esa etapa, emprendimientos de tecnología, de base tecnológica digital sobre todo, el segmento de 250 a 1 millón es el ticket promedio, digamos, no el ticket, sino la ronda promedio, porque no quiere decir que tiene que haber un solo inversor que llegue a poner los $250.000 o a poner ese $1.000.000. Acá tranquilamente un inversor ángel puede hacer una pequeña apuesta dentro de este segmento de inversión y en donde comparte lo que se denomina el cap table, con otros inversores. Básicamente, no me quiero ir muy profundo en esto para no confundir, pero básicamente en esta etapa es muy raro que todavía estemos entrando en rondas de equity. Esto quiere decir, no estamos haciendo una inversión en una compañía en donde inmediatamente tomamos un porcentaje de la misma, sino que esto se hace a través de lo que se denomina habitualmente notas convertibles o SAFE, que tiene como característica la posibilidad de invertir un monto determinado con un cap de evaluación, o sea, con un monto fijo de evaluación de la compañía para considerarse en la próxima ronda. Entonces, no tengo que discutir la evaluación de hoy, porque si no empezamos a discutir con esos emprendedores que maravillosamente dicen, hoy mi compañía vale $5 millones y todavía no han probado el proyecto, la aplicación o la plataforma, ni 10 usuarios. Entonces, básicamente lo que se define es patear, como decimos, esa discusión hacia adelante, llevarla hacia adelante y poner un cap de evaluación para la próxima ronda de inversión en donde entrarían otros inversores y de esta manera poder tener la posibilidad de convertir hasta ese máximo de evaluación y no más que eso. Por eso, el invertir en etapas tempranas, lo que me permite es firmar acuerdos con ciertos beneficios por entrar en una etapa más riesgosa del que viene en la siguiente etapa. Y esos beneficios tienen que ver, como digo, por capear el valuation de la compañía, por el otro lado, algún tipo de descuento en las acciones cuando se hace la conversión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente invertir en esta etapa temprana me lleva a que yo pueda tener estos beneficios adicionales. Obviamente, como decía antes, a medida que voy bajando, va transcurriendo la vida de la etapa, el riesgo comienza a bajar, pero también el reward comienza a bajar. O sea, la multiplicación de mi capital invirtiendo en estas etapas, en la etapa de pre-seed y seed, tiene más posibilidades de multiplicarse por muchas más veces que cuando invierto en series B, C y hacia adelante. Obviamente en términos de X, como decimos, o porcentuales, ¿no? En volumen, obviamente a medida que voy invirtiendo más, si multiplico por 2 de X, ese más es un montón de dinero, pero también como inversores más pequeños, pensemos, invirtiendo en 5.000, 10.000, $25.000 en una compañía, en esta etapa lo que significaría invertir haber invertido en A0, en donde termina hoy vendiéndose en 6.5 billions. Entonces, ¿qué deberíamos analizar? Y acá no me voy a detener mucho porque hay otros colegas que van a tratar este tema de forma muy detallada. Básicamente lo que tenemos aquí que mirar son todos estos puntos en líneas generales. Yo diría en las etapas más avanzadas, cuanto más avanzadas son, más ítems se miran en este proceso, ¿no? Siempre primero el team, el mercado, el producto, cuál es la competencia, si hay alguien que lo está haciendo, si tiene una otra acción, el business model, los unit economics, financial, cap table, que es la participación que tienen los fundadores
respecto de los inversores. Esto es bastante importante, si después voy a detenerme un minutito, y se ha tenido rondas anteriores. Pero la realidad es que en etapas muy tempranas, como decía, en early stage, en el momento en donde están desarrollando el producto, la plataforma, el mínimo producto viable, y están haciendo las primeras pruebas de mercado, los 3 puntos, digamos, más importantes a considerar son estos: el team, el mercado y el producto. Y cuando hablamos de team, más allá de que podríamos extendernos un rato largo, pero como decíamos, va a haber otros colegas que lo van a tratar, acá lo que quiero es relacionar el team con la parte de cap table. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que considerar en este momento es que los emprendedores tengan una participación muy importante, casi les diría más del 80% de participación, el Founder Team, si es que tuvieron antes alguna inversión. ¿Por qué? Porque van a tener sucesivas rondas de inversión que se van a ir diluyendo, y nosotros necesitamos comprometido a ese emprendedor durante todo el proceso, desde la serie, como decimos, pre-seed hasta el escalamiento total, comprometido para hacer de esta compañía una gran compañía y que tenga los incentivos para llevarlos a cabo. Por eso, si volvemos un poquito aquí atrás también, lo que tenemos que considerar que nosotros como inversores ángeles nunca vamos a tomar participaciones muy elevadas en estas primeras etapas de inversión, porque lo que estaríamos haciendo es empeñar el futuro de este startup. Porque si nosotros como inversores ángeles, porque estamos poniendo una ficha de capital, una inyección de capital muy importante que los va a llevar al escalamiento de esta compañía y a que empiece a incrementar su valuación, cuando los siguientes inversores quieran analizar a ese emprendimiento, lo que va a ocurrir básicamente es que va a decir: este inversor ángel o estos primeros inversores tomaron demasiado capital y no son los ejecutivos de la compañía, no son los que están en el día a día. Necesitamos que el equipo fundador tenga todo el skin on the game, porque tiene su participación muy robusta para seguir adelante con los siguientes pasos. Entonces, si vamos a ver qué priorizamos en cada una de las estadios, y yo me voy a posicionar en la primera barra, bueno, lo que priorizamos básicamente cuando hacemos una inversión en early stage como inversores ángeles es básicamente en el equipo. En el equipo, después vemos si pueden hacer el tipo de producto y a qué mercado están accediendo. Y acá es muy importante, como decíamos, esto de tener un equipo fundador, o sea, que no sea un solo fundador, que varios sean los que están interviniendo y que además haya diversidad de todo tipo, y además, muy importante, que haya diversidad de profesiones. Porque en el caso de que todos tengan la misma línea, el mismo conocimiento, decimos, si 2 en una startup hacen lo mismo, hay alguno que seguramente va a sobrar. Entonces tengo que tener esta combinación del comercial y el tecnológico. Los startups que son solo de tecnólogos, espectacular. Aquellos que saben tecnología, divino, pero el problema después lo tienen en la parte de conversión, en la parte comercial. Y aquellos que son muy comerciales, pero que no tienen un socio tecnológico, se ven muy apretados al momento de escalar la compañía. ¿Por qué? Porque si somos una compañía de tecnología, no puedo tercerizar el 100% del desarrollo de mi plataforma. Entonces, ahora sí vamos a cuál es nuestro rol, ¿no? ¿Cuál es el rol del inversor ángel? Primeramente es esto, este gráfico lo muestra concretamente. Nuestro rol fundamental viene de nuestra experiencia, viene de nuestro background, viene del desarrollo que pudiéramos haber hecho antes de llegar a encontrarnos con esta compañía y querer acompañarla para que pueda crecer. Y este dibujo lo que demuestra es el networking. O sea, cuál es esa agenda que tenemos para poner a disposición de esta compañía. ¿Para qué? Para tenderles puentes continuamente que los puedan ayudar a acelerar ese crecimiento.
Hay una aceleradora en Boulder, Colorado, que se llama Techstar, de la cual nosotros con mis socios tomamos mucho de ese modelo para después hacer la compañía que hicimos, que nos llevó a poner un tagline de nuestra compañía que decía algo así como, en aquel momento nuestra compañía se llamaba NXTP Labs, y el tagline era Grow More Faster. ¿Okay? Muy mal escrito en inglés, pero lo que quería decir es esto, ¿no? Es crece más rápido, que es crece mucho más, ¿no? O sea, pero mucho más y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque dicho por los emprendedores experimentados de los años 2000, como puede ser el fundador de Mercado Libre, o lo expresó muy bien, por ejemplo, vuelvo a repetir, a traer a la mesa a Alex Oxenford o Wences de Patagon, decían, qué bueno hubiese sido en la época mía, ¿no? Finales de los 90, tener aquellos inversores que me acompañaran para que me equivocara más rápido, porque equivocarme más rápido me iba a permitir modificar la propuesta de valor o cómo estaba llegando al mercado y gastar menos dinero, quemar menos dinero y avanzar de esa manera hacia el próximo nivel. Entonces es ahí donde empieza a notarse fuertemente cuál es nuestra figura en términos de la relación con el equipo emprendedor. Y esto tiene que ver con la maravillosa palabrita que se denomina, y que la decimos todo el tiempo últimamente, mentoreo, ¿no? El mentor y el mentí, en donde el mentor no es el que hace, el mentor es el que escucha, el mentor es el que acompaña, el mentor es el que ayuda a fijar los objetivos que está buscando ese emprendedor, no es el que dice cuáles son los objetivos que debe poner esa compañía. Es aquel que lo acompaña desde la parte profesional del proyecto en sí mismo y muchas veces de la parte personal. ¿Por qué? Porque el equipo emprendedor tiene varios altibajos a lo largo del tiempo de desarrollo de su startup. O sea, esto de la montaña rusa del emprendedor es así. Hay momentos en donde se sienten espectaculares, pero otros momentos que están muy bajoneados por algo que no funcionó. Entonces, la realidad que ahí estamos los inversores, que en general somos los que tenemos más experiencia o que experiencias similares, pero lo podemos ver desde afuera, que podemos ayudarlos a guiar, a acompañarlos en todo ese camino, ¿no? Motivarlos, transferirles de alguna manera nuestro conocimiento, darles ese soporte para poder contribuir a que tengan éxito. Nosotros no vamos a ser nunca los que básicamente el eslabón fundamental o único para que esa startup tenga el éxito. Como digo, los actores principales de esta película son los emprendedores. Nosotros somos actores de reparto, somos actores secundarios. Otra analogía que nos gusta mucho decir es, nosotros acompañamos a ese emprendedor que está manejando un auto de Fórmula 1 en el asiento del acompañante, mostrándole un poquito el camino y los warnings, ¿no? Acá, cuidado allá, no dobles tan cerrado, ¿no? Fíjate cómo vas, para que, pero el que maneja la compañía es él, y cuando entra otro inversor en la siguiente ronda, nosotros nos sentamos en el asiento de atrás, solamente podemos observar cómo se sigue desempeñando ese equipo emprendedor con ese inversor que entró en este momento, que seguramente es un inversor profesional con mucha más capacidad de networking, con mucho más conocimiento de más cuestiones y sectores, porque obviamente ya se trata de un inversor que es un equipo, en general un venture capital, que también son varios los componentes. Entonces, básicamente, el rol nuestro es un error, es poner capital, algo de dinero, y no son grandes sumas de dinero, y vuelvo a repetir, depende también de los sectores. Nuestro conocimiento, networking, inteligencia, creatividad, innovación aplicada a ese startup, por eso es tan importante, no digo ser un especialista al 100%, pero sí tener conocimiento acerca del mercado, del sector en donde se está desarrollando esto, porque la suma del dinero con el apoyo que le podemos dar a los emprendedores se multiplica mucho más, da como resultado un aporte de muchísimo más valor que el dinero.
que el dinero solamente, ¿no? Por eso es tan importante que tanto emprendedores como inversores tengan conciencia que emprendedores no recibir el capital de aquellos inversores que solamente están buscando una rentabilidad a corto plazo, que están preocupados por la caja del startup y que me piden reportes todo el tiempo para ver cómo va el tema de la caja, sino que tengo que buscar a aquellos que me den mucho más de lo otro, mucho más de contactos, mucho más de apoyo, como para que yo pueda seguir adelante, ir al siguiente nivel y poder recibir otra línea de inversión. Y para los inversores ángeles, ser consciente de esto, que realmente cuando decidimos invertir, pensemos cuánto más, aparte del cheque que firmamos, podemos dar. Entonces, todo esto que les vengo contando, a mí, que no solamente a mí, sino que mis socios también tenían su pasado y presente de inversores ángeles, nos llevó a definir una gran aventura y llevar esto de la inversión en etapa temprana a una escala mayor. Por eso, en el año 2011, fundamos un fondo de inversión con programa de aceleración, con un programa de acompañamiento. Lo mismo que los inversores hacíamos como inversores ángeles, pero replicándolo a gran escala. En aquel momento, como decíamos, se llamaba NXTP Labs porque tenía este costado de inversión y el costado de programas de aceleración, que hoy se entiende mucho más lo que es un programa de aceleración, pero en el 2011 era bastante complejo que entendieran concretamente qué era lo que hacíamos. Hasta que, bueno, hace un par de años cambiamos, hicimos un rebranding y ya pasamos a ser NXTP Venture debido a que ahora nos perfilamos en la etapa siguiente de inversión, no tanto en la etapa de cero o mejor dicho, de $5.000 a 25, como puede ser las primeras fichas que se hacen al inicio, sino que invertimos en una etapa más avanzada. ¿Por qué? Porque hoy el mercado está más desarrollado de emprendedores y hay una necesidad de capital de $500.000 hacia adelante. Entonces, básicamente, hoy somos un venture capital, una firma de venture capital enfocada a invertir en startup en el área de business to business, o sea, que estén trayendo soluciones para otras empresas, contribuyendo a la transformación digital de las empresas. Como decía, la fundamos en el 2011 y en donde hubo que crear el ecosistema de alguna manera porque estaba como muy incipiente. Hasta el momento hemos levantado 2 fondos y invertimos en la etapa de seed y en la etapa en las pre-serie A o series A, ¿no? Entonces, sigamos un poquito a esto del 2011 al 2018, en donde empezó a haber un movimiento más consciente de la inversión ángel también, y en donde muchos inversores ángeles fueron inversores de ese primer fondo. Imagínense que nosotros recurrimos a muchos inversores ángeles a contarles esta idea de que íbamos a invertir en muchas compañías en etapas muy tempranas, con mucho riesgo, pero que en realidad acompañándolos con una red de mentores muy grande, tanto de mentores de los años 2000 de emprendedores de los años 2000 que ya habían pasado el proceso de hacer un emprendimiento, como también así el tema de profesionales que tuvieran una expertise, fuimos con un PowerPoint debajo del brazo y debido a nuestro track record, lo que ocurrió es que empezamos a tener apetito por invertir en esta red. Creo que se cortó. Entonces, básicamente lo que tenemos es que desde el 2011 hasta el 2018 hicimos 16 programas de aceleración, invertimos un promedio de $100.000 y el 70% de las compañías que invertimos, que fueron 194, consiguieron capital de terceros. O sea, nosotros los acompañamos en esa curva, en esa panza, en donde la necesidad de capital es importante, pero además tienen un cash flow negativo y pudieron escalar, pasar ese punto de equilibrio porque consiguieron capital de terceros, apoyos de otros fondos más sofisticados, pudieron regionalizar y hasta globalizar.
Hasta el momento tenemos 25 exit y más de 900 founder y expertos en todo nuestro network. Bueno, la buena noticia es que vengo hablando de Aucero y que nosotros con el primer fondo hemos invertido en Aucero, lo cual estamos muy contentos porque pudimos mostrar este modelo que invirtiendo en etapa temprana en un emprendimiento se puede multiplicar por muchas veces el capital invertido. Hemos hecho inversiones en Cargo X, este marketplace de camiones que les comenté, en Satellogic y bueno, y en muchas otras compañías como ven acá, que algunas son de mucho renombre o la mayoría en toda Latinoamérica. Ahora, cuando empezamos en el 2018 con el segundo fondo, empezamos a ver que ya todo el ecosistema de inversión ángel y de micro VC, de aceleradoras, estaba mucho más desarrollado, entonces que ahora debíamos acompañar a los emprendedores que buscaban tickets más elevados entre 500 y 2 millones de dólares, con lo cual ese es en el estadio que estamos ahora y en donde estamos invirtiendo activamente. Entonces, hoy, después de esa experiencia como inversores ángeles, como first time managers de un micro VC, porque los tickets que invertíamos en el primer fondo eran pequeños, definimos esta tesis de inversión, porque todos los inversores debemos tener una tesis de inversión, y en este caso nosotros dijimos, emprendimientos con foco en Latinoamérica sí, que sean y estén llevando soluciones al B2B, o sea, que estén acompañando al desarrollo, a la transformación digital de compañías, y vamos a entrar en series Seed y series A. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a aprender todo esto? O sea, en la primera etapa como inversor ángel, aprendí un montón de cosas que tenían que ver con esto de en qué momento acompañarlos, cómo acompañarlos. Cuando invierto, invertir en el equipo emprendedor, pero un equipo emprendedor que está dedicado al 100%, no que tiene una compañía de servicios y entonces empieza a desarrollar productos. Entonces nosotros invertimos en la parte de desarrollo de productos, pero resulta que cuando tienen problemas de caja se dan vuelta y trabajan en servicios. Entonces, ahí me doy cuenta que estoy por ahí financiando un área de negocios de ese equipo fundador que no es la que a mí me va a dar el retorno de la inversión. O sea, fui aprendiendo muchas cosas que llevaron a ser el tema de ese fondo, ese primer fondo, Early Stage, en donde realmente también aprendimos un montón de cosas que hoy quiero compartir con ustedes y que la conjunción de ambas cosas creo que nos va a llevar a dar una idea clara de que cuando decidimos invertir en etapa temprana como inversores ángeles, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, la primera y muy importante es definir cuánto dinero estoy dispuesto a invertir en los próximos 3 años. ¿Cuánto de mi capital estoy dispuesto a invertir en este tipo de inversiones, en donde, como dijimos, tiene un proceso largo, en donde tiene mucho riesgo, pero también puedo tener mucho retorno? Esto muy relacionado con el segundo punto y como ayuda para definir ese primer punto, no invertir más o no definir un monto mayor de inversión al que estoy dispuesto a perder. Esto parece loco, pero es así. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto de mi capital es aquello que no me va a modificar y me va a hacer que tenga que, no sé, salir a buscar un préstamo si pierdo todo esto? Por el otro lado, ¿por qué quiero invertir en startup? ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales quiero invertir en startup? ¿Por los retornos solamente? ¿O porque quiero aprender de las startups? Quiero ver cómo trabajan, quiero ver cómo esa cultura de startup me impacta a mí como profesional o a mi compañía. Me doy vuelta en mi compañía y veo cómo están trabajando, estoy con los emprendedores, me inyectan de adrenalina, de nuevas metodologías de trabajo que me pueden producir un aporte de valor a mi propia profesión o mi propia compañía. Para diversificar, porque quiero tener diferentes buckets con diferentes niveles de riesgo, porque quiero acceder a innovación, porque invierto en una compañía que finalmente me va a permitir acceder a la innovación que necesito para meterle a otro proyecto que tengo. Por el otro lado, hacer muchas apuestas pequeñas, pero en donde esas apuestas pequeñas de capital tengan mucho
de lo que decíamos, de lo otro, del capital inteligente, porque eso sí me va a dar una multiplicación mayor, una expansión mayor del capital que invierta. Cuando decidamos en qué invertir, no nos enamoremos del problema que se está resolviendo, que quieren resolver. Enamorémonos de la solución que están proponiendo. ¿No? Porque muchas veces decimos, no, voy a invertir en un emprendimiento que realmente está solucionando un problema que nadie lo puede resolver. Genial, pero ¿lo está haciendo de la manera adecuada? ¿Con las herramientas adecuadas? ¿Con las plataformas adecuadas? Por el otro lado, definir mi propia tesis de inversión. ¿En qué regiones, en qué países? Si invertir directo en startups, si hacerlo a través de un inversor profesional. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿En qué sectores? ¿No? ¿En qué sectores? Digo, biotech, tecnología más de infraestructura o más de software. Obviamente sepamos que cuando es tecnología relacionada con software, las necesidades de capital son inferiores que las de fierros, ¿no? Todo lo que son activos físicos en general llevan mucha más inversión. Entonces ahí es donde, como decíamos, considero invertir en directo, en realidad puedo tomar toda la línea, puedo considerar invertir en directo, o sea, solo, veo alguna oportunidad y la invierto. Lo puedo hacer a través de inversores, clubes de ángeles, que realmente lo que me dan es este soporte de la discusión, de la multiplicidad de opiniones acerca de la misma propuesta que está poniendo o está trayendo un emprendedor. Y también lo puedo hacer a través de inversores, a través de fondos de inversión. Porque tranquilamente puedo poner una pequeña ficha en un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque cuando invertimos a través de fondos, lo que nos ocurre es que tengo una gran línea de aprendizaje y empezamos a capturar mucho más que solamente el carry que me puede dar el fondo a lo largo de la vida del mismo, que en general son 10 años, y también diversifico el riesgo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una ficha, pero estoy apostando a 10, 15 o 194 compañías, como fue el caso de nuestro primer fondo. Pero básicamente eso sí que es la manera de aprender. ¿Por qué? Porque lo que tengo es que veo reportes, que veo como muchas veces en las asambleas cómo se discuten estos procesos de inversión y cómo se lleva adelante una inversión, lo cual también eso lo puedo capturar a través de los clubes de ángel muy consistentemente. Y por último, tener paciencia, porque la realidad, como les dije, desde Cupónica en el año 2010 hasta ahora que estamos en el 2021, pasaron 11 años, mi inversión siguió quedando dentro de la compañía que adquirió esa primera inversión que yo hice, la compañía de esa primera inversión que yo hice. Hoy esa compañía tiene una posición en Brasil muy importante, acaba de levantar una ronda muy importante y recién ahora estoy viendo que puedo llegar a recuperar el capital. Entonces, y ya concluyendo, ¿cuál es el bonus track de todo esto? Bueno, primero entender que nosotros no estamos dirigiendo los startups en los que invertimos. O sea, nosotros no somos el ejecutor ni tampoco somos el que tomamos las decisiones, sino contribuimos a que el emprendedor pueda llevar adelante un proceso de decisión que posiblemente pueda llevarlo a él al próximo nivel. ¿Okay? Como decía, esto de pedir la caja diaria, acá lo importante es apoyar al equipo emprendedor, conectarlo, ayudarlo a que pueda tener entrevistas con otros fondos, a que pueda conseguir clientes, a que pueda conseguir recursos humanos, a que entienda cómo hacer mejor una estructura societaria, digamos, cuando se quiere globalizar, y así podría nombrar un montón de cosas de acuerdo a la expertise de cada uno. Por el otro lado, empezar invirtiendo con expertos, ¿no? Cuando digo, si estoy decidido, tengo definido cuánto quiero invertir en los próximos 3 años, que no voy a invertir más, reservar más capital para este tipo de inversiones que lo que estoy dispuesto a perder, bueno, me acerco a aquellos que lo están haciendo, que pueden ser amigos, pueden ser colegas, pueden ser otros emprendedores
que en su época hicieron sus emprendimientos y hoy están haciendo reciclado de capital, o sea, les fue bien con sus emprendimientos, tuvieron un exit o sacaron, hicieron un cash out de las inversiones que tuvieron, entonces empiezan a invertir en otros startups, entonces me acompaño con ellos, me acompaño con otros ángeles, con los clubes de ángeles, o como decíamos, con los fondos de inversión que reciben inversores individuales, inversores que no necesariamente tienen que ser estructuras de family office o de fondo de fondos. Por el otro lado, invertir en proyectos con mucha diversidad en el equipo fundador, y acá pongo mi ficha de diversidad de género fuertemente. Aquellos equipos fundadores en donde tengo diversidad de culturas, diversidad de profesiones y diversidad de género, está probado que tienen más posibilidades de ser sustentables a lo largo del tiempo. O sea, la mirada que ponen cada uno de estos integrantes, como lo vemos aquí, si bien esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Toda la familia ayudando a los niños en el Zoom, también es una linda alegoría para lo que es un equipo diverso, como verán, en temas de diversidad de género, de edades, de posibilidades de utilización de herramientas unos y otros. Y por último, el tema de invertir con propósito. Porque si bien al principio estábamos muy enfocados todos y todos queremos tener una rentabilidad, queremos tener un impacto económico, tenemos que ser conscientes que el impacto económico tiene que ser la consecuencia de lo que hacemos, tanto emprendedores como inversores. Y tal vez los inversores tenemos una responsabilidad mayor de tomar esta conciencia, de invertir en compañías con el triple impacto. O sea, estoy hablando de que ante el mismo retorno económico, el mismo riesgo, voy a elegir aquellas que estén generando un impacto positivo mayor en la sociedad. Porque realmente, y la buena noticia es que si bien al principio eran los emprendedores de la nueva generación, que ya no le encuentran sentido no solamente a recibir retornos económicos de lo que hace, sino que realmente tienen en su ADN el tema de impactar en diferentes poblaciones, llamémoslo, cuando hablo de impactar estoy diciendo lograr inclusión financiera, lograr acceso a productos y servicios a la base de la pirámide, lograr que las pymes puedan tener mayor profesionalización y mayores herramientas tecnológicas de bajo costo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el momento en que estamos ahora en la pandemia, donde cierran sus persianas físicas y tienen que abrir sus persianas digitales, compañías como Tienda Nube o Nube en Shop, como algunos lo conocen porque está en Brasil, tiene cientos de miles de pymes que gracias a esa startup pueden abrir sus tiendas digitales y poder comerciar su producto de una manera sencilla. Así como esos emprendedores buscan esto, los inversores institucionales, como los fondos de fondos en general, también empiezan a decir, no vamos a invertir en fondos que no tengan un ADN de impacto. Entonces, ahora tenemos desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo esta presión por acompañar a aquellos emprendimientos que realmente estén buscando que tengamos un mundo mejor. Y nosotros como inversores somos responsables de elegir ese tipo de proyectos, pero además tenemos la fortuna y la gran posibilidad de poder hacerlo. Muchas gracias.